Hola a todos. Bienvenidos a Explorando las Escrituras. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del Nuevo Testamento de la Biblia, conociendo a los escritores de los 27 libros que lo componen. Prepárate para descubrir quiénes fueron estos hombres inspirados por Dios y en qué contexto escribieron sus obras. El Nuevo Testamento es una colección de los 27 libros que forman la segunda parte de la Biblia cristiana. Estos libros fueron escritos en un periodo de aproximadamente 50 años, desde alrededor del año 50 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Vamos a comenzar con los 4 evangelios. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son los evangelios, que narran la vida, muerte y resurrección de Jesús. Mateo. Autor, Mateo, también conocido como Leví, uno de los 12 apóstoles. Fecha estimada, entre el 70 y el 80 después de Cristo. Marcos. Autor, Juan Marcos, compañero de Pedro y Pablo. Fecha estimada, entre el 50 y el 70 después de Cristo. Lucas. Autor, Lucas, médico y compañero de Pablo. Fecha estimada, entre el 60 y 80 después de Cristo. Juan. Autor, Juan, el discípulo amado, uno de los 12 apóstoles. Fecha estimada, entre el 90 y 100 después de Cristo. Los Hechos y las cartas paulinas. El siguiente libro es Hechos, seguido por las cartas de Pablo. Hechos de los Apóstoles. Autor, Lucas. Fecha estimada, entre el 63 y 70 después de Cristo. Pablo de Tarso escribió 13 cartas a diferentes iglesias y personas. Romanos. Autor, Pablo. Fecha estimada, 57 y 58 después de Cristo. Primera de Corintios. Autor, Pablo. Fecha estimada, 55 y 56 después de Cristo. Segunda de Corintios. Autor, Pablo. Fecha estimada, 56 y 57 después de Cristo. Gálatas. Autor, Pablo. Fecha estimada, 59 y 50 después de Cristo. Efesios. Autor, Pablo. Fecha estimada, 60 y 62 después de Cristo. Filipenses. Autor, Pablo. Fecha estimada, 60 y 62 después de Cristo. Colosenses. Autor, Pablo. Fecha estimada, 60 y 62 después de Cristo. Primera de Tesalonicenses. Autor, Pablo. Fecha estimada, 51 después de Cristo. Segunda de Tesalonicenses. Autor, Pablo. Fecha estimada, 51 y 52 después de Cristo. Primera de Timoteo. Autor, Pablo. Fecha estimada, 63 y 64 después de Cristo. Segunda de Timoteo. Autor, Pablo. Fecha estimada, 67 después de Cristo. Tito. Autor, Pablo. Fecha estimada, 63 y 64 después de Cristo. Filemón. Autor, Pablo. Fecha estimada, 60 y 62 después de Cristo. Las cartas generales. Además de las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento incluye otras cartas importantes. Hebreos. Autor, desconocido, tradicionalmente atribuido a Pablo, pero disputado. Fecha estimada, 60 y 70 después de Cristo. Santiago. Autor, Santiago, hermano de Jesús. Fecha estimada, 45 y 50 después de Cristo. Primera de Pedro. Autor, Pedro, el apóstol. Fecha estimada, 60 y 64 después de Cristo. Segunda de Pedro. Autor, Pedro. Fecha estimada, 64 y 68 después de Cristo. Primera de Juan. Autor, Juan, el apóstol. Fecha estimada, 85 y 95 después de Cristo. Segunda de Juan. Autor, Juan. Fecha estimada, 85 y 95 después de Cristo. Tercera de Juan. Autor, Juan. Fecha estimada, 85 y 95 después de Cristo. Judas. Autor, Judas, hermano de Jesús. Fecha estimada, 65 y 80 después de Cristo. Finalmente,
tenemos el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Autor, Juan. Fecha estimada, 95 y 96 después de Cristo.